Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Llevamos más de 40 días en confinamiento y por fin parece que empezamos a ver la luz. Esperamos que estéis todas y todos bien. Ahora la gran pregunta es cómo va a ser la vuelta a nuestras calles, cómo nos vamos a mover en este mundo post-COVID. La necesidad de mantener la distancia física plantea un escenario cuya mayor amenaza en estos momentos es el aumento del uso del vehículo privado y, por tanto, de la contaminación, ¿no? que durante este tiempo se ha desplomado en nuestras calles. Por eso, bueno, pues desde Greenpeace hemos querido promover un espacio de encuentro con 3 panelistas de primerísimo nivel que nos cuenten, bueno, pues qué nos vamos a encontrar en la desescalada y cuáles son las claves para que nuestras ciudades sean seguras y más habitables. Así que nada, me gustaría pues dar la bienvenida a los 3. Nos acompañan hoy María Ruber de Ventós, es catedrática de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Pompeu Fabra y Premio Nacional de Urbanismo, de la Universidad Politécnica de Cataluña y Premio Nacional de Urbanismo. Marta Serrano, ingeniera de caminos, consultora de movilidad y fundadora del colectivo Mujeres en Movimiento. Y Adrián Fernández, ingeniero de obras públicas, experto en transporte y responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace. Directamente yo creo que podemos empezar a entrar en materia y bueno, si os parece, la idea es empezaremos con unas preguntas generales y posteriormente habrá un rato para que vosotros y vosotras desde casa hagáis preguntas en un icono que veréis en vuestras pantallas en la parte de abajo, a mano derecha, veréis un icono que pone Q&A, Q y A. Ahí podéis escribir las preguntas y posteriormente las responderemos. El encuentro está siendo grabado para poder subirlo posteriormente a YouTube. Y nada más, yo creo que podemos entrar ya. La pregunta obligada así de primeras es ¿cómo nos vamos a poder a desplazar a partir de ahora? Van a cambiar mucho las cosas, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿No? ¿Cómo nos vamos a desplazar? No sé si quizás podemos empezar por Marta, María, Adrián. Bueno, la pregunta yo creo que es como la gallina de los huevos de oro ahora mismo, ¿no? Nadie tiene la respuesta exacta de cómo nos vamos a desplazar. Podemos hablar de cómo nos gustaría un poco a los técnicos que se produjera esos desplazamientos. Está claro que va a haber un descenso de la movilidad. En una parte va a afectar mucho el paro, que aunque son ERTES en muchos casos, pero en otros casos también es desempleo, eso afecta a la movilidad, lo vivimos ya en la crisis del año 2008. Y por otro lado, parece que se está hablando de que ahora hay o va a haber más empresas, ¿no? Que se está potenciando el teletrabajo. No es mucho, los datos hablan de un 10-12%, entonces yo creo que vamos a empezar planteando todo esto como que en realidad nos vamos a mover menos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a mover? Pues yo espero que nos sigamos moviendo en transporte público, especialmente en las grandes ciudades, porque no nos podemos permitir volver otra vez al coche, volver otra vez al atasco. Pero parece que ahora hay como un poquito de pánico, ¿no? Para volver a los transportes públicos y se están diciendo algunas barbaridades, ¿no? Que son contagiosos, que son sitios de alto riesgo, cuando realmente, bueno, ni eso parece que esté demostrado por ningún sitio, ni realmente tenemos muchas más opciones si queremos seguir moviéndonos de manera similar a la de antes. No digo igual. Pero bueno, dejo hablar a los demás que si no. Sí, María. Bueno, yo creo que tiene razón Marta, o sea que estamos en un momento de cambio y eso es evidente, porque lo que hemos notado, o sea, lo bien que han funcionado las ciudades estos días en coches, dejando aparte el horror del confinamiento, es evidente, o sea, menos aire mejor, más transparencia, no hay ruidos, los desplazamientos de los autobuses impecables a la hora, con lo cual hemos descubierto que eso es posible, que en el centro de las ciudades se pueden abrir las ventanas y la gente puede hablar con los vecinos de delante, con lo cual no sé si vamos a dejar que nos lo quiten eso, ¿no? Por un lado. Por otro, ese laboratorio, ese ver que eso es posible, también quiere decir que hay que tomar medidas, ¿no? Porque si el comercio online sube, eso va a generar un
movimiento que no podremos absorber. Yo creo que tenemos que aprender de lo que pasó en el siglo XIX más que de lo que pasó en el siglo XX. O sea, para esos temas nos tenemos que ir un poco más para atrás y ver cómo se arregló la ciudad en el siglo XIX para organizar una movilidad mejor. Adrián. Bueno, muy buenas. Bueno, pues siguiendo el hilo de María con esa retrospectiva, yo quería hacer una retrospectiva, pero a mucho más corto plazo, porque es cierto que puede haber, hemos aprendido en épocas recientes a cambios de movilidad que eran en hechos muy puntuales que sí que a lo mejor inducían miedo en el uso del transporte público. Se me viene a la cabeza aspectos como el 11 de marzo, que durante unos meses sí que hubo una población que estaba muy reticente de poder coger el tren, incluso se desarrolló cierta fobia a los transportes colectivos, y eso se corrigió con el tiempo, pero fue un efecto detectable. Otros aspectos, incluso el 11 de septiembre, la forma en la que cogimos el avión sí que cambió la actitud, pero también hubo cambios permanentes, ¿no? Los controles de seguridad, y yo creo que ese reflejo lo podemos ver ahora también en los transportes públicos, que haya un primer a corto plazo de población que a lo mejor esté más reticente a subirse a un autobús o a un metro, y unos cambios permanentes que a lo mejor sean pues hábitos de costumbre, de higiene o de distancia que antes no estábamos acostumbrados a mantener y que ahora han venido para quedarse. Veremos a ver, porque desde luego es una incógnita, pero si nos basamos en esas experiencias recientes tenemos algo en lo que fijarnos. Yo, siguiendo un poco la conversación, me preguntaba también qué tendencias vamos a incorporar, qué tendencias buenas y qué tendencias malas, qué amenazas tenemos por delante y, sin embargo, qué podemos sacar de claro, ¿no? Bueno, pues si algo podemos sacar de bueno de esta crisis. No sé si María, a nivel de arquitectura de las ciudades, de la manera en que están configuradas nuestras calles, hay claves que a lo mejor tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer esta salida a la calle, y si Marta y Adrián, en la parte más de movilidad, de transporte, ¿qué podemos aprender? Yo creo que se produce la paradoja de que hemos descubierto que la ciudad tiene una calidad ambiental que no conocíamos, ¿no? No habíamos estado con ese silencio nunca. Gente que tiene problemas pulmonares próximos respiran mejor, con lo cual, digamos, es una paradoja, pero a la vez hay ese miedo al transporte público o parece que puede ser más peligroso. Sin embargo, también es cierto que, por ejemplo, siempre sorprende que el transporte público sean los lugares más seguros en cualquier ciudad, ¿no? Esos metros de ciudades enormes tienen metros distintos, pero en todos ellos la seguridad es altísima, con lo cual yo creo que eso es algo importantísimo, y también va a ocurrir con la sanidad. O sea, si en algún lugar va a ser fácil garantizar la seguridad y la higiene, va a ser en esos lugares, porque hay mucha práctica. Ya llevamos 100 años moviéndonos apretados y seguramente esa práctica no será tan complicada de implementar, ¿no? Y en este sentido yo confío que eso sea claro. Lo que está claro es que el coche no cabe en la ciudad. Decíamos hace unos años que debían desaparecer el 50%, yo creo que se demuestra que tienen que desaparecer muchísimos más, porque es que no caben, porque el espacio de la calle es para otras cosas, debe ser para otras cosas. Somos muchos los que queremos usar la calle para lo que sea, y las tiendas, y los bares, y lo que sea. Con lo cual no hay espacio para todos. Marta, Adrián, en términos también, ¿no?, de la amenaza que se cierne un poco sobre el aumento del uso del vehículo, ¿cómo veis que se puede quizás contrarrestar este mensaje? Bueno, un poco lo que decía María, ¿no? Ahora mismo, está claro que si miramos a la calle ahora, si hay un aumento del uso del coche, es que ya no cabían antes, ya no caben ahora, pero es que ahora mismo, no solamente es que no quepan, es que ahora mismo sobran, porque ahora para mantener toda la distancia de seguridad que nos están pidiendo que mantengamos, en muchas calles es imposible, porque las aceras son muy estrechas, no se puede pasar. Bueno, estamos viendo los problemas y mientras aguantamos, ¿no?, que haya un coche aparcado que dice, pero ¿por qué está este coche aquí y yo no tengo el espacio de seguridad que me están reclamando las autoridades sanitarias, ¿no? Entonces, este momento parece el ideal como para decir, bueno, vamos a repensar todo el espacio público, vamos a repensarlo tanto, lo que decía María, para
a conseguir otros lugares y un espacio público mucho mejor, estancial y de paso, pero también vamos a repensarlo para la movilidad, ¿no? Vamos a ver qué hacemos, vamos a pensar, yo siempre hablo de pensar al contrario, ¿no? Que en los últimos 50 años hemos pensado, bueno, a ver, tenemos este tráfico, necesitamos estos carriles, necesitamos estos coches aparcados y lo que sobra para los peatones, porque total, entran todos. Vamos a pensar al contrario, necesitamos unas aceras más amplias, eso para empezar, pero es que luego necesitamos sitio para otras movilidades, necesitamos sitio para movernos en bici, pues oye, vamos a plantear carriles bici especialmente en las vías de más tráfico, pero es que vamos a dejar de relegar al autobús a los márgenes de las calles, ¿no? Vamos a darles ese espacio. Y es ahora que no hay coches cuando hay que hacerlo, ¿no? Vamos a pintar esas calles, vamos a conseguir abrir esos espacios y ya lo que sobra, pues se lo dejaremos al coche, que al final es el modo más ineficaz de moverse, el que menos gente mueve en las ciudades. Bueno, pues se tendrá que quedar con el espacio residual en vez de ser al contrario, ¿no? Entonces es el momento ahora que tenemos todo este espacio libre en la calle y que de verdad que ahora es muy, digamos que es muy fácil y además tenemos una razón muy buena, que es tenemos que estar más seguros de cara a otra posible punta de contagios o, bueno, como lo vamos a necesitar y lo vamos a necesitar la gente, pues lo vamos a coger de lo que tenemos. Y lo que tenemos es espacio ocupado por coches aparcados y por calles inmensas dedicadas a que los coches se paseen. Sí, además entiendo que es un momento en el que tampoco podemos olvidar, ¿no? los números que la Organización Mundial de la Salud también cada año, ¿no? nos muestra de los millones de personas que mueren por contaminación. Entonces, en este sentido, imagino que es algo que tenemos que poner sobre la mesa, pero claro, o sea, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué tipo de inversiones hace falta? ¿Qué tipo de infraestructuras hacen falta, Adrián, para esto? Bueno, yo creo que la clave, y ya lo habéis mencionado, es el ejemplo, ¿no? El poder ver que existe una necesidad distinta en las prioridades, el poder ver que podemos disfrutar de una calidad ambiental en las ciudades o que podemos tener o debemos tener espacio suficiente para caminar, es la oportunidad para reflexionar sobre este cambio. Y es el paso más difícil. A partir de aquí, las inversiones, sobre todo en un contexto en el que el mundo del transporte en general y la sociedad en general va a requerir de costosísimas inversiones, precisamente, pues mira, tenemos una buena noticia. Para hacer ese cambio de reflexión no hace falta una millonada en obras imposibles, hace falta un reparto del espacio más justo que se puede conseguir simplemente pintando las líneas que antes pintábamos para los coches en otros lados, poniendo vallas, cambiando la ciudad. Y más adelante, cuando ya podamos consolidarlo, pues ya más adelante nos gastaremos el dinero en hacer la obra y en ponerlo ya bonito. Pero de momento, en un contexto en el que tenemos que pagar prestaciones sociales a multitud de gente o incluso plantear una renta básica, el poder perpetuar o incluso poder seguir disfrutando de un aire limpio y de una ciudad habitable sin tener que estar sufriendo una cuarentena en casa es posible y está al alcance de la mano. Entonces, vamos a hacerlo. Uy, disculpa. Adelante, María, perdona. No, yo añadiría, ahora que estabas hablando, Adrián, que hay un tema que es importantísimo. En nuestras ciudades no tenemos grandes parques, no somos el mundo anglosajón de grandes parques. Y el verde de la calle es importantísimo. O sea, tiene que haber muchos más árboles en las calles, con alcorques grandes, no en esos tiestitos que tienen ahora unos alcorques por los cuales ni drena el agua, ¿no? Si nos imaginamos que las calles en nuestro contexto pueden suplir en parte el verde y es donde hacemos la vida y es una vida distinta que en el modelo anglosajón, pues también quiere decir que habrá que desasfaltar y nos vamos a tener que atrever a desasfaltar. O sea, lo que, digamos, tenemos que hacer un proceso inverso de arrancar para que drene el agua, para que los árboles sean más verdes, para que crezca hierbas, ¿no? Leí ayer que en el Barbican en Londres han crecido hierbas y tienen en el centro de la ciudad un espacio magnífico. Bueno, pues eso, ¿no? Más verde. Tenemos las calles para eso. Más terrazas, más verde. Las calles no pueden ser para el coche, ni para el coche de los humos, ni para el coche que no es de los humos, ni para el coche eléctrico. El coche eléctrico no nos va a solucionar la vida. No cabemos.
Bueno, estoy viendo que se está sumando cada vez más gente. Para todas aquellas personas que están entrando ahora, bueno, estamos hablando con María Ruber de Ventós, catedrática de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, con Marta Serrano, ingeniera de caminos, fundadora del colectivo Mujeres en Movimiento, y con Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace. Tenéis ahí abajo, veréis un icono chiquitito en vuestras pantallas abajo, donde pone Q&A, ahí podéis hacer preguntas. Como en 5 o 10 minutos empezaremos a responder vuestras preguntas y de momento, bueno, pues seguimos con la conversación. Yo también quería preguntaros, bueno, sobre ejemplos de otras ciudades que ya nos llevan, bueno, pues nos llevan unas semanas de adelanto, incluso, bueno, ciudades que ni siquiera han pasado por esto y ya han implementado medidas que quizás ahora nos podrían servir de ejemplo. No sé si a lo mejor podéis comentar cuáles son, qué medidas han sido exitosas, cuáles no lo han sido. María, empezamos por ti. Bueno, yo creo que siempre tenemos el problema de que en el mundo, digamos, de la ciudad compacta, que la ciudad mediterránea, el sur de Europa, no hemos sido muy buenos estableciendo modelos de tráfico, ¿no? Y modelos alternativos, ¿no? Cuando somos las ciudades que somos más sostenibles, porque vivimos más apretados, incluso también en los pueblos, ¿no? No es solo en las ciudades. Sin embargo, lo que vemos es que el aumento de la bicicleta en el mundo anglosajón es importante. Todos tenemos asociado la bicicleta a Ámsterdam como si fuera una cosa natural, como si hubieras nacido con una bicicleta entre las piernas, y no es así. No habían bicicletas en los años 60, ¿no? Es fruto de un cambio radical, hay un problema, hay una crisis, se montan aparcamientos en las estaciones y sobre todo se pone muy difícil al coche, con lo cual hay un cambio de actitud, pero también es un proceso. O sea, yo iba mucho más en coche hace 20 años que ahora y todos, ¿no? Y nos tenemos que acostumbrar a un cambio tenemos la obligación de entender que la superficie, el espacio público de la ciudad es un espacio que debemos defender. No debemos diseñar de nuevo, no es un momento de papeleras ni bancos, es un momento de cosas un poco más generales, es más de regulaciones, ¿no? No sé. ¿Y estamos mirando a esos países, Marta? Yo no sé si estamos mirando, yo sí, pero yo no soy la responsable política que tiene que tomar la decisión, entonces no lo sé. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención que ciudades como Nueva York, el otro día leía, Nueva York va a habilitar 100 millas de calles para peatones. Y dices, joder, Nueva York, en Estados Unidos, que es la meca del coche, ¿no? La cultura americana que tenemos aquí metida de que el coche nos da la libertad, que nos es necesario para la vida prácticamente, nos viene en gran parte de la cultura de allí, ¿no? Dices, joder, y son ellos los primeros que están hablando de peatonalizar calles para dar este más de la distancia de seguridad, pues igual también tenemos que aprender de ellos. Yo no sé si podemos hablar de medidas exitosas porque estamos en mitad. Entonces, el éxito se tendrá que evaluar por dentro de, no sé, dentro de un año o cuando consigamos ver el final del túnel, ¿no? Ahora mismo es difícil saber si son exitosas, pero desde luego sí que es importante ver lo que se están planteando en otros sitios. También en España se están haciendo cosas, también Barcelona está empezando a plantear medidas para ampliar aceras, para hacer espacios peatonales. En Valencia creo que el otro día se estaba hablando también de hacer más carriles bici. Bueno, pues vamos a mirar también las cosas que tenemos en España, ¿no? No solamente tenemos que irnos fuera. Si saco Nueva York es por la paradoja que parece, ¿no? Como la sociedad del coche que de repente se está dedicando a peatonalizar, ¿no? Pues nosotros lo tenemos, digamos, más sencillo porque lo que decía María, vivimos mucho más juntos. Entonces, como vivimos mucho más juntos, es más fácil moverse, porque incluso viniendo de otros pueblos de los alrededores de las grandes ciudades, el transporte público es muy eficaz. Lo que pasa es que hay que hacerlo eficaz y no abandonarlo y renunciar, porque bueno, como nadie usa el transporte público y viene todo el mundo en coche, pues entonces ¿para qué apostar por el transporte público, no? Entonces también hay que ver, bueno, pues si la gente está viviendo, en el caso de Madrid, en el Cinturón Sur, pues habrá que reforzar las redes de autobuses del Cinturón Sur y no asumir que como todo el mundo va a venir en coche, pues no le voy a poner mejores autobuses a Fuenlabrada. Entiéndeme, que es que hay que repensar eso y ver hacia dónde van las inversiones, ¿no?
Adrián, Sí, en sí. este sentido yo quería añadir un factor que ahora es más importante que nunca, y es que obviamente no sabemos todavía si lo que se está haciendo en el resto del mundo va a funcionar o no. Es muy pronto, ni siquiera hemos salido del confinamiento. Ya habrá tiempo de evaluar qué está funcionando y qué no, pero las cuestiones que estamos planteando, que ya hablamos de que son cambios profundos en el modelo, pero que no requieren gran inversión, tienen una ventaja, que es la posibilidad de que se pueden revertir si no funcionan. Y si a Nueva York o a Barcelona o a la ciudad que sea no le ha funcionado esa vía peatonal o no le ha funcionado esa vía ciclista por la cuestión que sea, se desmonta y no pasa nada, habremos perdido una mísera cantidad de dinero. Todo ello frente al modelo que veníamos de años anteriores de grandísimas y multimillonarias infraestructuras que muchas veces no han funcionado. Estamos viendo autopistas vacías, estamos viendo aeropuertos que no sabemos cómo llenar y que además nos enfrentamos a que esas infraestructuras nos suponen un coste y no son nada reversibles. O sea, estamos anteponiendo dos modelos y el que vemos ahora, pues, ¿va a funcionar? No lo sabemos, ninguno lo sabe. Incluso el modelo más preciso, el modelo de tráfico más preciso que podamos imaginar, probablemente las variables de entrada no lo puedan. No sabemos lo que va a pasar en este escenario de incertidumbre. Vamos a apostar por aquellas cosas en las que si no funcionan, las podemos revertir. Pero hay una cosa importante que lo decía Adrián, es que tenemos que conseguir cambiar los parámetros con que evaluamos. Porque si seguimos considerando los mismos parámetros que existen ahora mismo en la normativa y en los manuales de tráfico, cualquier cosa para potenciar la movilidad sostenible nos va a decir que está mal. Porque, claro, nos va a decir que no estamos atendiendo al tráfico, que no estamos atendiendo al tráfico, que se estamos generando más atascos. Entonces, claro, tenemos que pensar también desde la teoría, ¿no? Sí, implementar esa teoría en las instituciones, no solamente quedarnos en el corpus teórico más académico, digamos, sino que lo tenemos que llevar a la práctica, lo tenemos que llevar a la normativa. Pero es que ahora mismo los manuales de tráfico, pues se siguen llamando de tráfico, de transporte de las grandes ciudades, tienen muchos años. O sea, son de los años 90, de los años 80, 90. La ley de transporte terrestre de España es del año 87. Entonces, claro, necesitamos revisar toda esa documentación, porque si lo que nos dice la normativa es que tenemos que priorizar la fluidez del tráfico, como parece que sigue hablando la Dirección General de Tráfico de eso, ¿no? Hay que priorizar la fluidez del tráfico. Pues priorizar la fluidez del tráfico de coches va en contra de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y en este sentido, Marta, lo que pasa en los centros tiene que ver con lo que pasa en las periferias. O Por sea, supuesto. no es solo un problema del centro y de la periferia. O sea, cómo nos movamos en las periferias afecta directamente al centro, ¿no? Claro, porque tú al final, cuando tomas la elección modal por la mañana, que no es que la tomes cada mañana, sino que tú en realidad la tienes tomada y si la cambias es de manera excepcional, pero si tienes tomada la decisión de moverte en coche, vayas a donde vayas, vas a moverte en coche. Y al contrario, entonces tenemos que conseguir que la gente de las periferias, que es donde vivimos todos, se muevan menos en coche, ¿no? Y para eso pues hay que dejarles mejores modos, ¿no? Mejores medios. El problema que hay es que parece que haya como un club de gente que se dedica a eso, que somos contrarios al uso del coche en las ciudades, ¿no? Y luego hay toda la gente que se tiene que mover, que se queja, que no puede llegar, ¿no? A los lugares y que no está dispuesta a pasar más de una hora haciendo commuting o lo que sea, ¿no? Yo creo que hay que partir de la base, no sé, pero que cada ciudad es distinta, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que conozco, el problema es que las calles son demasiado anchas. O sea, Ildefonso Cerdá era demasiado buen ingeniero. O sea, hizo unas calles que son un escándalo, 20 metros. Claro, él se ocupó de la cota cero hacia abajo, ¿no? Se preocupaba del desagüe por temas también de pandemias, ¿no? De los desagües, del saneamiento. Pero ahora tenemos toda esa plataforma que es demasiado cómoda para el coche, es demasiado, y eso no es igual en otras ciudades, ¿no? Con lo cual tenemos que adaptar ese urbanismo de la prueba que comentaba Adrián, o del táctico, si le quieren llamar, para ver qué. Lo que pasa es que tengo la impresión, y no sé si estoy explicándome bien, que cuanto más general sea el tema, o sea, cuanto más amplio sea el espacio donde se aplique una normativa, va a ser mejor. O sea, si todas las calles reducen, en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Si todas las calles redujeran 2 carriles, todas, no unas cuantas, no una superilla y luego no, sino ¡pum!, de golpe, todas las calles. Claro, venimos de una ciudad que le hizo un ingeniero, ¿no? Y por lo tanto es fácil decir eso, todas las calles, ¿no? O en las periferias lo mismo, o los aparcamientos pasan a ser otra cosa, ¿no?
cuanto más genérico pudiéramos hacer ese cambio, más interesante sería el ensayo, ¿no? No sé. Si os parece, vamos a pasar ya a las preguntas de los asistentes, porque la verdad es que aquí se pasa el tiempo rapidísimo. Nos pregunta Ramón, un socio de Greenpeace de aquí de Madrid, lo siguiente. Nos dice, dado que con las nuevas medidas de seguridad por el COVID, el transporte público va a reducir su aforo notablemente, ¿existe el riesgo de que deje de ser sostenible? Bueno, habría que empezar por definir qué es ser sostenible. Quiero decir, si es en términos económicos puros, pues va a ser un poquito menos sostenible, pero no nos podemos permitir perderlo, porque perder el transporte público es perder el modo en el que nos movemos la mayor parte de la gente en la ciudad, ¿no? Entonces vamos a meter otros parámetros de sostenibilidad. Es posible que se necesite más inversión en el transporte público, más fondos. Eso no lo duda nadie, especialmente para mantener las medidas de seguridad que durarán lo que duren. Yo entiendo que esto no va a durar para siempre, ¿no? Que estas medidas de distanciamiento, de reducción de aforo, no va a ser hasta el infinito, ¿no? En algún momento tendremos que volver a lo anterior. Pero desde luego lo que sí es que se pueden hacer todavía muchas cosas en el transporte público, se pueden tomar muchas medidas, fundamentalmente de operación, porque efectivamente no tenemos más autobuses, no tenemos más metros, o sea, no podemos sacar mucha más flota en un periodo corto de tiempo, ¿no? Los autobuses tardan 1 año en llegar, los metros 3, 4, no es una cosa que podamos hacer ya, pero se pueden hacer medidas en la operación, analizar muy bien dónde está la demanda, poner más medios de transporte donde está la demanda y bueno, y sobre todo, para mí la parte fundamental, lo que decíamos antes, reordenar las calles, porque si no hay tantos atascos, los autobuses funcionan mejor y pueden llevar más gente. O sea, que eso es una cosa fundamental, en plan, ¿con el mismo número de autobuses podemos llevar más gente? Sí. ¿Cómo? No atascándolos. Porque si sacamos, en Madrid salen todos los días 1.700 autobuses. Si sacamos 1.700 autobuses y los metemos en un atasco, es como si no sacáramos ninguno. Pues vamos a sacar 1.700. Cuando el autobús pasa la hora. Sí, volviendo a Cerdá planteaba transporte público en todas las calles. O sea, todas las calles tenían un transporte público. En aquel momento era un carruaje o lo que fuera, ¿no? Un tranvía, lo que se imaginara, un tranvía como fuera. Pero bueno, ¿cómo cambiaría eso, no? Y otra cosa es adelantarnos al problema que va a ocurrir y que me parece que ya Ségolène Royal lo comentaba hace 10 años o lo que sea. O sea, ese comercio online, ¿qué va a pasar? O sea, no puede ser que nos aumente todavía la presión de las calles. Vamos a tener que controlarlo eso. Adrián, ¿quieres añadir algo? Sí, quería añadir simplemente por matizar que no es que, al margen de la definición de sostenibilidad, que es esta palabra tan manida, pero desde luego el transporte público perderá eficiencia en el sentido de que necesitará más recursos financieros y no financieros para poder desplazar la misma cantidad de gente. De que pierda esa sostenibilidad o no dependerá mucho a cómo se repartan el resto de los viajeros. Evidentemente, si los mandamos al coche, como algún dirigente ha intentado sugerir, bueno, el que no quepa en el metro a partir de ahora, pues que se vaya en coche y así deja más sitio para el resto. Ahí sí estaremos perdiendo sostenibilidad. Pero también quiero recordar que el perder 1/3 del aforo no significa perder 1/3 de los viajeros movidos, porque los autobuses y los metros no siempre van completos. Incluso un autobús vacío, que puede parecer la cosa más ineficiente del mundo, un autobús totalmente vacío, a veces está prestando un servicio porque necesitamos que ese autobús esté pasando. Y si el autobús no existe, al margen de sistemas de transporte a demanda que darían para otro webinar, pero ese autobús vacío también está prestando un servicio a la sociedad cuando está pasando por tu calle. Perfecto. Por agilizar un poquito, voy a intentar leer 2 preguntas al mismo tiempo para que las contestemos un poquito más rápido. Nos pregunta Julio, ¿no creéis que se debería contemplar el teletrabajo en el Estatuto de los Trabajadores e incluso establecer unas cuotas por ley para colectivos específicos? Él dice que de esta forma quizás se aliviaría el tráfico en las ciudades, disminuiría la contaminación y los costes para empleado y empresa. No sé qué opináis. Y luego María Ángeles nos comenta que es una persona con discapacidad que tuvo que dejar de montar en bici y le gustaría saber, bueno, pues qué medios alternativos podría tener. Si queréis empiezo yo. Yo del teletrabajo en el Estatuto de los Trabajadores
es que ni me atrevo a entrar en eso, si es que yo no soy abogada y muchísimo menos laboralista, es que me parece un melón enorme donde, bueno, o sea, no lo sé. Solo si os atrevéis a opinar. O sea, concretamente, o sea, sí que creo que tendría que potenciarse, ¿no? Y quizá, pues sí, intentar establecer algunas cuotas mediante bonificaciones, pero no sé muy bien cómo sería, y creo que para eso pues tendría que venir aquí a hablar un abogado laboralista que supiera del tema. Sobre alternativas para una persona con alguna discapacidad que ha tenido que dejar la bici, es que la única alternativa 100% accesible es el transporte público. O sea, da igual prácticamente tu edad, da igual tu condición física, da igual que hables o no hables el idioma, da igual no voy a decir que da igual tu estatus económico, porque todavía estamos lejos en bonos sociales, pero es el único 100% accesible. Entonces, la alternativa, si por una discapacidad ha tenido que dejar la bicicleta, es el transporte público. Es que probablemente tampoco pueda coger un coche, ¿no? Porque, bueno, es que muchas personas con discapacidad no pueden conducir. Entonces, bueno, tenemos que potenciar el transporte público. Bueno, lo que pasa es que hay muchas más cosas sobre ruedas que los coches, ¿no? O sea, Sí, sí. en los últimos años hemos descubierto que tienen que circular muchas más cosas. El coche se tiene que quedar de manera más educada, ¿no? El símil de que el coche es como el cigarrillo, que hoy en día no nos imaginaríamos entrar en un bar con gente fumando, sirve en ese caso, ¿no? O sea, la calle debe servir para que puedan ir las motos para gente discapacitada, que funcionan estupendamente, y muchos otros artefactos. O sea, el coche es uno más y tiene que educadamente plantearse una retirada, ¿no? Es que, a ver, vivimos en unas ciudades que lo mejor que tienen, y esperemos que este coronavirus desaparezca, es que, a diferencia de las anglosajonas, el espacio público es el espacio del roce, es un espacio para encontrarse, para vivir en la calle, ¿no? Para estar en las terrazas, en los bares, saludarse, y eso tiene, digamos, es importantísimo para todos, para que puedan circular la gente que puede ir en bicicleta y para los que no, ¿verdad? Qué importante la puesta en valor del espacio, porque nuevamente, bueno, independientemente, o sea, yo desconozco de qué grado de discapacidad estamos hablando, es evidente que tanto si vas en silla de ruedas, como si vas en motoscooter, como si incluso hay vehículos de tipo ciclo para personas con discapacidad, que bueno, tipo trineo o que se pedala con las manos. O sea, hay multitud de aparatos, pero en cualquier caso hablamos nuevamente de un problema de espacio. Si seguimos atascados en la dualidad de coche-peatón y el peatón a los márgenes, toda esa flexibilidad que hemos visto estallar con el surgimiento de los VMPs, de los patinetes eléctricos, de una variedad que ya no es dual coche-peatón, sino que abarca mucho más, cuanto antes salgamos de esa falsa dicotomía, más fácil ganaremos la flexibilidad que necesitamos para todo lo que pueda venir de ahora en adelante. Pero, desde luego, la puesta en valor del espacio es fundamental. Nos escribe también Jesús desde Villena, él es ex concejal de movilidad, y nos pregunta si habría posibilidades de una gran estrategia conjunta de todas las organizaciones y colectivos que apuestan por la bicicleta, para aprovechar la oportunidad y abordar pues, un gran plan nacional que reconsidere el papel de este medio de transporte. Y luego Jesús Manuel nos dice que sería interesante abordar ejemplos de ciudades españolas y extranjeras que han dado este paso de situar en el centro al peatón y no al coche. Y aquí aprovecho yo y os lanzo un poco una pregunta trampa. ¿Hay ciudades que quizás podríais coger un poquito de una y un poquito de otra y hacer la ciudad perfecta? Empiezo yo por la de la estrategia estatal, porque sí que conozco y podemos hablar de que, desde luego, las organizaciones que estamos habitualmente hablando de movilidad y los ayuntamientos que han querido liderar, sí que hay estructuras estatales que pueden servir. O sea, tenemos Conbici como la Confederación de Asociaciones Ciclistas. Prácticamente, cuando hemos identificado desde Greenpeace movimientos urbanos en la campaña de ciudades, nos hemos dado cuenta de que es difícil encontrar colectivos de peatones, o no digo ya colectivos de usuarios de transporte público, salvo algunas excepciones como la PTP. En las ciudades no es fácil. El usuario del transporte público se entiende que somos cualquiera, pero lo que sí que tienen las ciudades son colectivos ciclistas. Todas las ciudades tienen al menos una o varias asociaciones ciclistas, y muchas son de ciclismo urbano, no solo deportivo, y desde luego ahí sí que
existe una estructura estatal que nos permite estar cerca de un pacto o de una estrategia de presión. ¿Se puede hacer mejor? Sin lugar a dudas, pero bueno, nosotros, tanto desde Greenpeace como en conjunto del resto de asociaciones, sí que intentaremos apretar en esa línea. Marta, María. Bueno, yo creo que cada ciudad es única en este sentido. O sea, las ciudades que tienen, por ejemplo, las mejores soluciones en sus centros, con centros más cómodos, donde hay menos coches, han expulsado cantidad de basura a sus periferias. O sea, han construido todo ese paisaje de rotondas y esa locura de vías y más vías y más vías, y han asfaltado todo lo que han encontrado, han tirado cajas de naves, ¿no? O sea que la ciudad muchas veces es una paradoja entre lo que le pasa en el centro, lo que le pasa en sus barrios, ¿no? Y en cada caso la solución es distinta, ¿no? Tiene que ver con eso que decía antes, o sea, la paradoja de que una calle ancha, en vez de ser bueno, sea malo, porque el coche atraviesa, un coche en la calle Aragón en Barcelona atraviesa como una flecha. Y claro, eso es porque la calle es demasiado buena. En la calle, ahora, bueno, si en el centro de la calle ponemos a las bicicletas y relegamos ¿no? los dos canales a los coches, pues cambiará, ¿no? Yo creo que tenemos la oportunidad en este momento de que el comercio está, bueno, quizá no estaréis de acuerdo conmigo, pero el comercio está pidiendo más terrazas y yo creo que las terrazas han de ocupar la calle y los comercios tienen la oportunidad quizá de ocupar, no las aceras, porque las aceras son para caminar, o sea, la calzada, el asfalto. El asfalto puede ser usado para eso, y las bicicletas, lo que está claro es que necesitan garajes, ¿no? Que necesitan espacios donde almacenarse y es un sistema que va a crecer exponencialmente. O sea, nadie pensaba en poder ir en bicicleta hace 10 años por Barcelona y mira, no para de crecer, ¿no? Sobre tu pregunta trampa, voy a atreverme un poco. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Porque ¿cuál es la ciudad perfecta? Ahora mismo no existe. De hecho, se ha intentado hacer cosas de ciudades de nueva planta que tampoco han funcionado porque siempre han tenido el coche en el centro, ¿no? En este reparto del espacio. Pero bueno, si realmente en España no estamos tan mal, la ciudad española, lo que es la ciudad, Madrid, Barcelona, Valencia, porque luego las periferias funcionan de otro modo, ¿no? Las ciudades de alrededor. Tenemos muy buena distribución de cómo nos movemos, ¿no? Con mucha gente que anda, mucha gente que usa el transporte público, pero que luego no se ve reflejado en la calle. Entonces, bueno, vamos a pensar, ¿no? Otra vez en cómo redistribuir mejor ese espacio. Pero no, yo si puedo pedir algo para Madrid, pues claro, quiero el reparto modal de la bici que tiene Ámsterdam o que tiene Copenhague, ¿no? Pero con el reparto de transporte público que tenemos aquí, porque allí es ridículo. Entonces, claro, es como vaya a coger estos trocitos hablando de movilidad, ¿no? Pues oye, el reparto modal de la bici de los países nórdicos o de los países más sajones, el reparto de transporte público y de andar que tenemos aquí, y en ningún sitio se usa poco el coche, me temo. O sea, que eso nos lo tenemos que inventar. Carles Vaquero reflexiona sobre el hecho de que haría falta ampliar zonas a las afueras de las ciudades para que muchos trabajadores que se acercan a ellas puedan dejar sus vehículos en zonas de transbordo hacia el transporte público. Él dice que eso también debería ser urgente, porque si no, no se dejará el coche. No sé qué opináis de este tipo de planteamiento. Y luego nos hacen una pregunta anónima y dice, ¿cómo se puede convencer a los dirigentes políticos para que apliquen todas estas medidas? Entonces, ahí lo dejo. María, si quieres. No, muy corto, pero los aparcamientos en las periferias hace muchos años que está teorizado y yo qué sé, desde Buchanan, desde hace 30 años, ¿no? O más. Pero, y es difícil de hacer, ¿no? La idea de que una persona que viene de fuera deja el coche y se mueve el transporte público por la ciudad, ¿no? Lo que es cierto es que la regulación lo que es más drástico y más efectivo es regular el aparcamiento. Si no hay aparcamiento, no hay circulación. O sea, si nadie puede dejar el coche... En el Ayuntamiento de Barcelona hace unos años se podía dejar, los políticos podían dejar el coche ahí y parecía ridículo. Ahora no pasa, evidentemente. Pero, o sea, si no hay aparcamiento, si tú no puedes dejar el coche, no te desplazas a ningún lugar en coche. Con lo cual, regular el aparcamiento es casi lo primero, ¿no? Fomentar aparcamientos en fuera, pero también reducir drásticamente los aparcamientos adentro. O bien, como hacen en algunos lugares, que el aparcamiento
sirva para pagar más transporte público, ¿no? Claramente, como las tasas en el... El problema de los aparcamientos disuasorios es que fomentan bastante el uso del coche, porque una vez que estás subido al coche ya es difícil que te bajes, porque además lo que haces es contar el coste del transporte público como adicional a lo que ya tienes, ¿no? Porque si necesitas llegar en coche hasta un aparcamiento disuasorio, ya has tenido que comprar un coche. Entonces, si tenemos que pensar en un menor uso del coche, también tenemos que pensar en una menor incidencia del coche en propiedad, diríamos, ¿no? O sea, necesitamos que la gente tenga menos coches porque hay un efecto ahí que dices, joder, es que ya tengo el coche y lo voy a usar porque es que además lo estoy pagando. No voy a pagar además de la letra que tengo de 200 euros al mes del coche, no voy a pagar otra vez los 70, 80 que cuesta el transporte público, ¿no? Ya para eso, pues oye, ya tengo el coche porque además me da libertad, que me lo han dicho en la tele. Pues no, entonces tenemos que pensar, ¿no? Al contrario, tenemos que decir, oye, es que igual lo que tenemos que pensar es en, en las redes de transporte público de la periferia, no abandonarlas, como se lleva haciendo un montón de años. Es que los pueblos de las periferias también necesitan buenas redes de transporte público y ahora mismo, como parece que hemos asumido que esas poblaciones están construidas para los coches y que todo el mundo tiene 2 coches en cada casa y ya estamos empezando a contar ya casi con 3, pues entonces, como no hace falta el transporte público, pues entonces no ponemos transporte público. Y entonces, como es la pescadilla que se muerde la cola, pero mal, porque estamos cayendo en fomentar el uso del coche por parte de las instituciones, en vez de decir, no, bueno, vamos a hacerlo al contrario. Entonces, aparcamientos disuasorios. Bueno, yo no digo que no haya gente que lo necesite, pero antes que eso vamos a pensar en potenciar las redes de transporte público de esos pueblos para que si necesitan llegar al nodo de transporte grande, a donde está el cercanías, a donde está la estación de metro, puedan llegar en un autobús, no necesiten un coche para llegar hasta allí, porque si no, creas además unas zonas urbanas terroríficas. Yo el año pasado estuve en Sudáfrica, estuve en Johannesburgo y tenían, o sea, una de las cosas principales que tenía cada estación de tren era un aparcamiento gigantesco, pero gigantesco, que desde la estación veías coches y coches y coches y coches apartados que yo decía, joder, y el que aparca al último, ¿cómo llega hasta la estación? Si es que te tienes que poner un autobús casi, ¿no? Entonces, tampoco es un modelo que realmente pueda funcionar. Lo que funciona bien es un sistema de transporte que te lleve hasta allí y que tú además no tengas ya que preocuparte de dónde dejas tu coche bueno, y que te dé flexibilidad, ¿no? En el día a día. Bueno, con esa mejora del tren impresionante que tenemos, y hablo de lugares que conozco, ¿no? Del entorno de Gerona, por ejemplo, lo que es increíble es que el tren te deja Barcelona, de la estación de Sants a Figueras en 25 minutos y luego llegas a Figueras, te encuentras en el medio del páramo o en la estación de Alcamp, que es una estación alucinante en medio del campo, ¿vale? Y luego no han hecho nada para que puedas llegar al centro de Reus. Y dices, bueno, pero ¿eso cómo es posible, no? O sea, el último tramo y ni se les ocurre, y es como un tema de hábitos también, ¿no? De que cuesta un poco y si nadie lo usa no tiene sentido y hay que cambiar también la percepción que tenemos del coche, ¿no? Como algo un poco... Claro, es que, o sea, el fomento del transporte público lleva aparejado sí o sí el ponerle trabas al coche. Y no son trabas artificiales, porque al final todas las ventajas que se le han dado en estos años, pues es que hay que repensarlos, tenemos que quitarles esas ventajas al coche. A mí me pasa lo que comentaba María, me pasa en Ciudad Real. Yo soy de allí y antes, desde que llegó el AVE a Ciudad Real, siempre había un autobús que estaba coordinado con las horas que llegaba el AVE, que llega uno cada hora desde Madrid. Bueno, pues no sé qué han hecho con la red de autobuses de Ciudad Real, que han quitado el 5 y ya no está coordinado con el tren. Y dice, joder, yo antes cogía el autobús cuando llegaba en tren a la estación y ya lo han quitado. Pues es que al final la gente, si no tienes esa facilidad, termina yendo en coche, ¿no? O termina buscándose otras maneras. Entonces hay que pensarlo, no podemos ir para atrás. No podemos ir para atrás. Adrián, ay, perdona. Adrián, ¿querías añadir? Sí, a ver, no, es un poco eso, el aparcamiento disuasorio que siempre además nosotros desde Greenpeace cuando hacemos incidencia política, queremos esto, pedimos un montón de cosas y nos dicen, ya, pero hemos hecho aparcamiento disuasorios y no es una solución estructural. Puede ser en zonas de muy baja densidad y a lo mejor con un determinado índice de motorización, puede ser que sea una opción útil para algunas personas, sin duda. Pero los más grandes que tenemos en Madrid, y en Madrid hay 72 aparcamientos disuasorios, y los más grandes que son de 1.000, 1.500 plazas, 2.000 plazas es la capacidad que tiene un tren de cercanías. Uno. Y además,
el aparcamiento de esas horas no tiene rotación. O sea, la gente llega por la mañana a primera hora, deja el coche ahí 8 o 10 horas, cuando vuelve a trabajar, vuelve. Entonces no te caben más de 1000 coches. Si queremos mover 20.000 personas a la hora, que es lo que mueve una línea de tren, ¿cuánto aparcamiento de esas horas necesitaríamos? Pues la superficie que decía antes Marta de estos parking lots americanos. Hay que buscar otra fórmula y hemos descuidado la alimentación de esos trenes y de esos metros en las periferias, con líneas de transporte urbano que son absolutamente residuales y que encima que están mal coordinadas. O sea, ni siquiera hacen falta más autobuses, hace falta que yo me baje del autobús y el tren no se me vaya en las narices. Solo con eso ya habríamos conseguido una barbaridad. En Flaçà pasa lo mismo, llega el tren y el autobús ha pasado media hora. Este es el momento del autobús. Quizá unos autobuses más pequeños en todas partes, ¿no? Y además ¿no? Se pueden reciclar los autobuses para millones de cosas, ¿no? Y tienen esa flexibilidad El autobús es que es el modo más flexible. O sea, a mí cuando me hablan de coches autónomos que nos van a conducir hasta sitios, digo, bueno, pues es que eso ya existe. Ahora hay un vehículo que se mueve por las ciudades, que te lleva a un montón de sitios donde tú no tienes que conducir, puedes ir leyendo tranquilamente, puedes ir hablando por teléfono y se llama autobús, ¿no? Es súper flexible, puede llegar a todas partes. Reordenar las redes es relativamente fácil. Luego siempre hay muchas presiones, ¿no? Desde la sociedad, yo que he trabajado en la MT de Madrid, precisamente para no hacer esos cambios, pero bueno, también porque a la gente siempre nos fastidia que nos quiten nuestro autobús. Joder, es que este nos venía bien y ya nos hemos acostumbrado, entonces pues siempre nos cuestan los cambios. Yo creo que el tema, por ejemplo, como una crítica, pero la reordenación en Barcelona, bueno, que se han hecho cosas espléndidas, me parece que vamos encaminados bien con eso de la ocupación de las aceras, o sea que estoy muy contenta. Pero lo de los autobuses, por ejemplo, el tema del transbordo penaliza mucho. O sea, lo que es cómodo del autobús es realmente door to door, ¿no? O sea, el hecho de tener que usar el autobús como si fuera un metro es más pesadito, ¿eh? Se puede hacer, pero se necesita una actuación urbana mucho más fuerte. O sea, lo que necesitas es una red de BRT, de buses rápidos, como bueno, el caso de éxito mundial, que de hecho están muriendo de éxito, es el Transmilenio en Bogotá, ¿no? Que claro, lo que tienes es una plataforma específica para ese autobús. Entonces, claro, si vas en un autobús que tiene una plataforma específica, que es lo que tiene el metro, el transbordo no penaliza tanto, porque primero, porque la coordinación es mucho más sencilla, porque no depende del tráfico, y luego porque ese paso lo tienes mucho más fácil porque no tienes que atravesar un sitio donde tienes que descubrir cómo ir, sino que estás encauzado porque son grandes estaciones. Entonces, bueno, es otro tipo de sistema. En Barcelona yo creo que han intentado ir hacia un modelo de BRT, ¿no? Con las H's y las V's, y se han quedado a medias, pero bueno, yo creo que... No, es una buena... Tiene la ventaja de que se puede cambiar, o sea, tiene la ventaja que se puede mejorar, ¿no? Y las V's funcionan. Lo que pasa es que nos hemos quedado con un poco menos de autobuses, pero bueno. Estamos recibiendo muchísimas preguntas sobre car sharing, coches eléctricos. Contadnos. Que son buenas soluciones, el Car2Go. No pueden ser, volvemos a lo mismo, no pueden ser estructurales en términos de eficiencia, al menos en las grandes ciudades. A mí me gustaría también poner que cuando estamos hablando de transporte masivo, yo no descartaría que hubiera soluciones tipo car sharing o Car2Go o coches eléctricos para los entornos rurales. Es decir, a mí me parecería ideal que en un pueblo al que puedes llegar a la plaza del pueblo andando, igual que vas al bar andando o vas a tu ayuntamiento andando, que puedas tener tu coche o tus coches del pueblo con su cargador accesibles a todo el pueblo para moverte al pueblo de al lado al que no vas a esperar a ese autobús que pasa una vez al día. Eso me parecería más razonable. Desde luego, concentrar flotas de coches eléctricos en una ciudad como Madrid, que encima solo operan en la zona central, que es donde más densidad de transporte público hay, no me parece que estén solucionando. Evidentemente, claro, se operan con criterios de mercado, van a donde está la demanda segura, pero es que el transporte es un derecho, no se puede operar con criterios de mercado. Igual que no podemos operar la sanidad o la educación únicamente con criterios de mercado. Entonces, si queremos apoyarnos en el car sharing para operar, vamos a utilizarlo en aquellos lugares donde aporte un valor añadido. Y para mí, en las zonas rurales o en ciudades pequeñas, me parecería que tiene mucho más potencial que no meterlo con calzador en ciudades grandes donde ya hay una enorme oferta de transporte. De todos modos, es importantísimo, yo creo. O sea, la oportunidad del car sharing en municipios pequeños es estupendo. O sea, la cantidad de municipios donde se multiplican los movimientos del coche innecesariamente porque no hay esa práctica, porque no lo han necesitado tampoco y además porque pueden dejar el coche donde sea, ¿no?
es siempre el problema de dejar el coche lo que limita también su uso, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido sería estupendo. Y seguro que es mejor un coche que no eche humo y un coche más pequeño. Esto estamos todos de acuerdo. O sea, entre un coche que echa humo y que es enorme, o un coche más pequeño y eléctrico, seguro. Ahora, es que no cabemos, no caben en las ciudades. Yo creo que el tema del car sharing, perdona María, es que tenemos que empezar a pensar en el uso del coche como un uso puntual y no como un uso diario. Entonces, para usos diarios no funciona, el car sharing no sirve para eso, porque o sea, en Madrid hay 4 millones de viajes al día en transporte público y hay una flota como de 1000 y pocos coches. Es que no dan los números. 4 millones de viajes en 1000 coches no da. Los coches no dan para tanto. Pero sí dan para viajes puntuales. De hecho, o sea, yo uso bastante car sharing o alquiler de coches. No tanto Car2Go, sino alquileres por horas, ¿no? Un poco a medio camino entre el alquiler tradicional y los Car2Go y demás, que me resultan muy útiles para cosas que no puedo hacer en el transporte público, como por ejemplo ir al Leroy Merlin. Pues oye, si no puedo ir al Leroy Merlin en transporte público porque luego me tengo que venir con, no sé cuántos kilos de peso, pues para eso quiero un coche, pero para eso lo puedo alquilar. Y para eso es muy cómodo tener un coche alquilado, pues ya está. Cojo el coche, vamos, volvemos y no necesitamos mucho más. Entonces, la mentalidad es como, es que el coche es una cosa excepcional y es un modo que es muy eficaz para un número de viajes, pero para muy pocos. Para el resto es mucho más eficaz el transporte público y tenemos que ir para allá. Luego, sobre el coche eléctrico, pues bueno, sí, lo que decía María, pues es mucho mejor un coche que no eche humo que un coche que eche humo. Pero no es la movilidad sostenible, no es la solución de la movilidad en las ciudades, porque un coche eléctrico ocupa exactamente lo mismo que un coche diésel. Entonces es como, bueno, pues el atasco va a ser el mismo, los problemas de movilidad van a ser los mismos, ¿no? Bueno, estamos ya prácticamente en cuenta atrás para acabar antes de las 8. Para toda la gente que se ha incorporado a medio camino, que no ha estado al comienzo, no sé si podéis hacer cada uno de vosotros un resumen que dé 3 claves de lo que va a ser la vuelta a las calles, de cómo nos deberíamos mover, qué creéis vosotros que debería ser la nueva normalidad de la movilidad en nuestras calles. Empezamos, si queréis, María. Pues mira, yo creo que en las calles deberían haber, en general, casi por normativa, improviso un poco, pero el doble de árboles, con alcorques de triple dimensión a las actuales. Eso de entrada quiere decir espacio. En las calles, además, el espacio de las tiendas, en un clima como el nuestro, debería poder salir a la calle de una manera más franca. No solo los bares y las terrazas de los bares monopolizando las aceras, sino monopolizando quizá la calzada. Y, por último, las calles son los lugares para los autobuses en las ciudades densas. El autobús es un sistema óptimo, quizá más pequeño, pero bueno, no sé, no soy especialista en autobuses, pero el autobús puede permitir en condiciones buenas de circulación ser mucho más cómodo, mucho más agradable, mucho más bonito y sí, mejor que ir en coche, que es un aburrimiento tantas veces, ¿no? Mucho mejor ir con chofer. Marta. Yo estoy totalmente de acuerdo, aunque sí que es verdad que yo opino que los autobuses son muy bonitos, o sea que igual no soy parcial. A ver, las 3 claves, yo diría que lo fundamental es que necesitamos ver por parte de nuestros dirigentes políticos una apuesta por la movilidad sostenible y especialmente una apuesta por el transporte público, que parece que lo estamos dejando caer, o sea, parece que las declaraciones que hacen es como, bueno, pues no podemos hacer nada, nos cruzamos de hombros, ya está. Pues no, necesitamos una apuesta firme y seria por un mejor sistema de transporte público. Necesitamos un mejor reparto del espacio, lo que hemos hablado, empezar a pensar al contrario, empezar a pensar en el sitio que necesitan los peatones, en el sitio que necesitan la movilidad sostenible y lo que quede para el coche. Y luego, por último lado, tenemos que evaluar muy bien las medidas que se están tomando ahora, las medidas temporales, y conseguir consolidarlas en nuestras ciudades, ¿no? Yo creo que esas serían mis 3 claves en términos de movilidad.
Adrián, te toca, que te han dejado más Voy a tiempo. ser, voy a ser similar, pero con matices. Pero sí que 3 claves fundamentales. La primera es espacio. Ha salido durante todo el debate, ha salido otra vez la discusión del espacio como nueva prioridad. María y Marta han mencionado muy bien los motivos. La segunda clave, quiero hacer énfasis en la flexibilidad. Necesitamos soluciones inmediatas. Es decir, en un escenario de pandemia han hecho falta soluciones inmediatas y ahora que sale, como habilitar un hospital donde no la había o una morgue donde no la había, y ahora hacen falta soluciones inmediatas para movernos como no nos hemos movido antes. Y eso requiere una flexibilidad y una falta de las rigideces que a veces nos tiene acostumbrado el sector. Y el tercero es el de la equidad. Es decir, estamos en una situación difícil para mucha gente. No todo el mundo va a poder salir igual de esta situación. La gente, hay una serie de sesgos, sobre todo económicos, y no todos nos vamos a mover igual porque está demostrado que no nos movíamos igual en función de nuestra renta, en función de nuestro género, en función de nuestro barrio o en función de nuestro grupo social. Había ya unas diferencias marcadas por el transporte que encima nos lo enchufan por la publicidad, o sea, nos dicen que según el coche que me compre eres mejor persona o tienes un estatus social, y eso tiene que cambiar. Si queremos hacer una sociedad nueva o reconstruida en el que no dejemos a nadie atrás, como dice el gobierno, tenemos que empezar también porque el transporte no sea una merienda de negros. Bueno, pues el que tenga coche, pues que vaya en su burbuja y el resto que se las apañen. La equidad va a ser fundamental. Y ojo que ya ha empezado a haber anuncios de coches diciendo, mira qué seguro vas aquí dentro. Ojo a lo que nos vamos a encontrar. Bueno, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a los tres, María, Marta y Adrián, y muchísimas gracias a las más de 200 personas que nos habéis acompañado. Un abrazo muy fuerte a todas y ánimo, que ya se ve la luz. A ver si volvemos a nuestras calles y se ponen en marcha todas esas claves que hemos apuntado esta tarde. Hasta otra. Adiós, hasta Luego, otra. Muchísimas gracias. 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 Gracias.